Zarpado, cuando los científicos argentinos vinieron a Venezuela. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? Inicio esta ponencia reconociendo a 3 argentinos que formaron parte de mi proceso educativo: el profesor Rubén Darío Terenzani de Ursi, el físico Horacio Seba Chertkov y la matemático Cora Sadowski Rato. Rubén Darío Terenzani nació en Buenos Aires, estudió profesorado y egresó como docente especializado en geografía y ciencias de la Tierra. Fue mi profesor de Geografía Universal y de Mineralogía y Geología durante mis estudios de bachillerato en los primeros años de la década de los 70 en el Colegio San Agustín de El Paraíso, en Caracas. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el físico Horacio Seba fue mi profesor en los cursos Electricidad y Magnetismo y Física Estadística, mientras que el matemático Cora Sadowski me enseñó cálculo en variable compleja y series de Fourier en el curso Matemáticas 5. La ponencia está dividida en varias secciones. Una introductoria, seguidamente haré una breve mención a los argentinos y las ciencias agropecuarias. Luego, en las secciones 3 y 4, trato el tema central de este trabajo, que es presentar un bosquejo de la contribución argentina a las ciencias físico-matemáticas y los aportes de las empresas argentinas de base tecnológica en Venezuela. Y finalizo con unas conclusiones. Cuando la vida cotidiana fue violentamente trastornada por el autoritarismo, el militarismo, las dictaduras y los estados de excepción, cuando llegaron los inesperados golpes a las puertas y comenzaron las consiguientes desapariciones de familiares, amigos y colegas, cuando los académicos e intelectuales se cansaron de vivir en una cultura de catacumbas, miles de sureños, argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos y algunos peruanos, entre ellos científicos, médicos e ingenieros, se fueron al exilio buscando una vida mejor para sus familias y nuevas oportunidades para sus talentos. La turbulencia política, que ha sido y sigue siendo un factor importante en la movilidad científica y la difusión del conocimiento a través de las fronteras de los países iberoamericanos, expulsó a numerosos argentinos de sus terruños. Pero una isla democrática llamada Venezuela, en un continente suramericano entonces pleno de dictaduras, atrajo su atención. Aquí recibieron un buen refugio. Algunos se radicaron en el país por varios años y otros para toda la vida. Durante el siglo XX, la inmigración argentina contribuyó considerablemente con el fomento de la educación, la cultura y las artes, la institucionalización de la ciencia y el desarrollo y la modernización de la sociedad venezolana. Asimismo, estos exiliados ilustrados venidos del sur ejercieron influencia en nuestro entorno tecnológico. En 1986, Adela Pellegrino encontró que la inmigración argentina en Venezuela pasó de 618, representando el 0.3% del total de inmigrantes en 1950, a 11.541 en 1981, representando el 1,1%, y que la población argentina residente en el país tenía entonces el nivel educativo más elevado de todos los grupos de inmigrantes. Si bien la mayoría de los argentinos en Venezuela durante el siglo XX emigró huyendo de las dictaduras argentinas o debido a problemas políticos, una minoría vino por voluntad propia, contratados por entidades gubernamentales o privadas venezolanas, especialmente durante las décadas de los 30, 40 y 50. Aunque el pasado está escondido y lejos, no tienes más remedio que mirarlo, dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti. En este trabajo, precisamente, daré una mirada a un aspecto poco conocido, el científico y el tecnológico, del pasado de la inmigración argentina que residió en el país y que con una menguada presencia aún pervive entre nosotros. Pero,
Antes de pasar a considerar la contribución argentina a la ciencia y la tecnología, con énfasis en las ciencias físico-matemáticas, es justo mencionar también algunos ejemplos de la participación argentina en otras disciplinas que aquí no serán consideradas. Por ejemplo, en el área de la comunicación social destaca, entre otros, el periodista Tomás Eloy Martínez, el primer jefe de redacción de El Diario de Caracas, fundado en 1979, quien está considerado como el hombre que cambió el periodismo venezolano. En antropología figura Susana Aide Strozzi. En historia, la profesora Catalina Banco y María Elena González de Luca. Ambas dos son individuos de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. En Derecho Internacional figura el abogado y profesor de esta disciplina Adolfo Pedro Salgueiro. En los estudios sociales de la ciencia tenemos a la distinguida antropóloga Eve Vesuri, reconocida en el 2017 con el premio John Desmond Bernal de la Society for Social Studies of Science. Dos sociólogos argentinos, Tomás Amadeo Vasconi y Julio Godio, contribuyeron al desarrollo de la disciplina en el país, mientras que la filosofía venezolana se enalteció con los aportes de filósofos argentinos como el helenista e historiador de las ideas anarquistas Ángel Capelletti, el profesor de filosofía José Sasbón y Leon Rosinger. Y en literatura destaca la escritora, poeta y editora Blanca Streponi, autora entre otros de crónicas budistas, poesía, birmanos, teatro y El médico chino, relatos, y creadora de la editorial Los Libros del periódico caraqueño El Nacional. La influencia argentina más temprana en la ciencia en Venezuela ocurrió en las ciencias agropecuarias. En la siguiente sección mencionaré este importante asunto vinculado con la inmigración argentina. En Venezuela, a principios de los años 30, no existía una educación universitaria en agronomía y veterinaria. En una comunicación de 1931 del Colegio de Ingenieros a los ministros de turno se señala que el programa de enseñanza de la ingeniería en la Universidad Central apenas está calculado para las necesidades de medio siglo atrás. Se impone una reforma. No tenemos ingenieros geólogos, ni agrónomos, ni mecánicos, ni electricistas. Con nuestros solos recursos es muy difícil montar la enseñanza como lo requiere la presente época. Necesitamos el concurso de elementos extranjeros. La solución adoptada por el gobierno fue enviar a estudiantes venezolanos al exterior a formarse en ciencias agropecuarias y traer expertos extranjeros al país. Debido a la falta de profesionales venezolanos en las ciencias agropecuarias, los ingenieros agrónomos y los médicos veterinarios extranjeros, entre ellos varios profesionales argentinos, tuvieron un considerable impacto en el desarrollo de estas ciencias durante el periodo 1930 a 1950. Comienza entonces la vinculación de Venezuela con la Universidad Nacional de La Plata. Un nutrido grupo de jóvenes venezolanos se formó en agronomía en la Universidad Nacional de La Plata. Entre ellos se encuentran Eduardo Mendoza Goiticoa, ministro de Agricultura y Cría entre 1945 y 1947. Alonso Calatrava Alfaro, que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos durante 1963 a 1964. Fernando Polanco Lorca, quien jugó un papel determinante en los comienzos del proceso de institucionalización de las ciencias y la educación agrícola en el país. Y Alejandro Rodríguez Landaeta, que fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela entre 1954 y 1957. Según Yajaira Freites, entre 1936 a 1945, el gobierno becó a 32 venezolanos para que estudiasen medicina veterinaria en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, y en Uruguay, en la Universidad de la República. Desde principios del siglo XX, hubo varios intentos de crear escuelas para la formación de profesionales en agronomía y veterinaria. Pero no fue sino hasta el 19 de diciembre de 1932 cuando se creó la Escuela de Expertos Agropecuarios de Maracay para formar técnicos medios.
Por cierto, mi tío materno, Otto Rafael Cornet, figura entre los egresados del primer curso. Debemos esperar hasta el 13 de octubre de 1937 para que se funde la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia y a 1938 para la creación de la Escuela Superior de Veterinaria. Según Yolanda Teixeira, en Venezuela, entre 1930 y 1958, actuaron 154 especialistas extranjeros en ingeniería agronómica y forestal, 64 en veterinaria y 758 en otras profesiones: medicina, ingeniería civil, geología, biología y otras. Entre los expertos argentinos en agronomía que se radicaron en el país se encuentran Salomón Horowitz, Luis Anselmo Garazzini, Rafael Ponti Videla, Bartolomé Schelotto, Agustín Marchioni y Dora Michiletti de Serpa. Sus perfiles de vida se encuentran en el texto de Pacheco Troconis. Aquí solamente me referiré a Salomón Horowitz y a otro experto que no figura en la lista porque solo visitó el país. De Argentina también vinieron varios médicos veterinarios. En su ponencia La veterinaria argentina en Venezuela de 1933 a 1950, en esta 22ª jornada de Historia de la Ciencia de FEPAI, la doctora Yajaira Freites presentará los detalles de la participación en Venezuela de los veterinarios argentinos. El genetista de plantas argentino Salomón Horowitz vino a Venezuela en 1947, invitado por su antiguo estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, el ingeniero agrónomo Eduardo Mendoza Goiticoa, quien para ese momento se desempeñaba como ministro a cargo del Ministerio de Agricultura y Cría. Su llegada al país coincide con el comienzo de la transformación de la agricultura venezolana. Debido a problemas políticos derivados del ascenso al poder del general Juan Domingo Perón, Horowitz deseaba salir de Argentina y buscaba un país en donde establecerse. En Venezuela residió hasta su muerte en enero de 1978. Refiere Eve Besuri que a Horowitz se le deben varias variedades de maíz con resistencia a los acrídidos, o sea, los devoradores de hojas, y la resistencia que protege contra insectos taladradores y chupadores que se alimentan de tejidos internos. Además, Horowitz realizó mejoras en las lechosas o papayas y en los plátanos y cambures, y también desplegó una vigorosa actividad científica y educativa en el Departamento y el Instituto de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y editorial en la revista Agronomía Tropical. Es propicio mencionar también al ingeniero agrónomo y botánico Arturo Burkhardt. Aunque no vivió en Venezuela, visitó el país del 10 de marzo al 8 de agosto de 1946, contratado por el gobierno venezolano para realizar estudios relacionados con su especialidad en forrajes, y tuvo en Argentina como estudiante a dos grandes venezolanos, el propio Eduardo Mendoza y el botánico Francisco Tamayo Yepes. Sección tercera. Paso a considerar a los físicos argentinos en Venezuela. La investigación, que no fue exhaustiva, encontró a 18 físicos argentinos. En azul están destacados los nombres de 8 físicos que voy a comentar. En esta misma sesión del simposio FEPAI, Sergio Foguín presentará la contribución del físico Carlos Alcides González Bernardo. La investigación en física en Venezuela es de implantación reciente, aunque existen antecedentes desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El primer esfuerzo para establecer una licenciatura en física comenzó en 1948 con la llegada del físico espectroscopista argentino Rafael Grinfeld, que también inició la influencia de la Universidad Nacional de La Plata en los estudios de física en Venezuela. Rafael Grinfeld vino a Venezuela hacia octubre de 1948 y permaneció hasta julio de 1949. En la Universidad Central de Venezuela dictó clases de física para ingenieros y fungió como director interino del Departamento de Física, mientras, al mismo tiempo, elaboraba el anteproyecto para una licenciatura en física. El diseño curricular estuvo influenciado por su experiencia en Estados Unidos y Argentina. Sus esfuerzos por crear una licenciatura fracasaron. No estaban dadas las condiciones para crear una licenciatura en física. No había equipos para experimentos ni personal calificado para enseñar las materias. Al finalizar su contrato, Grinfeld se regresó a la Argentina a trabajar en una fábrica platense de heladeras, y aunque permaneció en La Plata, interrumpió su carrera académica por varios años. No puedo detallar aquí todas las actividades de Grinfeld en el país presentadas en mi trabajo,
pero debo decir que antes de partir, contrató a un físico inmigrante ucraniano, el profesor Nicolás Shcherban. El físico argentino Manuel Benporat nació el 24 de diciembre de 1923 en San Miguel de Tucumán. En 1951 recibió el doctorado en física por la Universidad Nacional de La Plata. Vino a Venezuela en 1954 y prontamente logró entrar como profesor en la Universidad Central de Venezuela. En 1955, Benporat pasó a ejercer como jefe del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería, hasta 1958, cuando se convirtió en el director fundador de la Escuela de Física y Matemáticas de la recién creada Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Benporat fue quien dio la orientación inicial a la escuela y a las carreras de física y matemáticas. También creó el departamento de cálculo numérico. En esta imagen vemos a Manuel Benporat y al profesor Carlos Domingo con las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela de ese momento. Para la creación de los estudios de física y matemáticas, Manuel Benporat trabajó muy de cerca con el rector Francisco de Venanzi. Para muchos, Manuel Benporat fue el jefe ideal, como lo refiere Carlos Domingo. Conocía, se interesaba e impulsaba la labor docente y de investigación de todos. Se preocupaba de los problemas personales de los profesores y los alumnos. Siempre amable, conciliador, incansable. Todos sentíamos su amistad. Manuel Benporat falleció en Caracas el 25 de julio del 2007. 4 egresados de la Universidad Nacional de La Plata fueron profesores fundadores del Departamento de Física de la Universidad Central de Venezuela, hoy Escuela de Física. Por tanto, podemos decir que los estudios en física en la Universidad Central de Venezuela son hijos directos de la Universidad Nacional de La Plata. Fue Manuel Benporat el responsable de traer a Venezuela a los físicos de la Universidad Nacional de La Plata, Fidel Alsina, Marcos Glione y Horacio Santamaría. De la Universidad de Buenos Aires, Benporat trajo a Carlos Domingo, Óscar Balsavsky y el matemático Víctor Pereira. Fidel Alsina Fuertes fue un físico argentino que vivió en Venezuela en varias épocas y tuvo mucha influencia en la formación de las primeras promociones de licenciados en física de la Universidad Central de Venezuela. Fidel Alsina está dentro del grupo de los padres fundadores del Departamento de Física de la Escuela de Física y Matemáticas. Vino contratado a Venezuela por primera vez para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para que una vez terminada la instalación física del reactor nuclear RB-1 ayudara a trabajar con este hasta lograr su puesta a punto, es decir, hasta alcanzar la criticalidad. De Fidel Alsina, el reactor del IBIC logró alcanzar la criticalidad en julio de 1960. Luego el reactor tuvo que ser apagado porque no había personal que pudiera continuar con la operación o hacer uso del reactor. En el IBIC, Fidel Alsina creó el grupo de resonancia magnética nuclear y el primer trabajo publicado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del Departamento de Física se debe a él, un trabajo que publicó en la revista American Journal of Physics. Al profesor Andrés Kallnay le debemos la creación de lo que yo he dado en llamar Escuela Venezolana de la Mecánica Clásica Contemporánea. Realizó sus estudios de física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en donde obtuvo su licenciatura en Física y Matemáticas en el año de 1958 y el doctorado en el año de 1963. Estos son algunos de los trabajos publicados por el profesor Andrés Kallnay con sus estudiantes como Isaac Cohen y mi tutor, el profesor Guillermo Ruggeri. En las investigaciones en mecánica de Nambú participaron físicos de diferentes universidades y de instituciones poco conocidas como productoras de conocimiento científico, como el Instituto Pedagógico de Caracas y el Instituto Pedagógico de Miranda. A principios de los años 60 fue una persona muy importante para los físicos recién graduados. Como dice el profesor Pedro Luis Torres, a la llegada de Andrés se tenía un grupo de físicos jóvenes con escasa experiencia en investigación que tuvieron que encargarse prácticamente solos de llevar adelante las actividades académicas junto con pocos físicos de mayor experiencia. El profesor Kallnay resultó ser muy importante en esta etapa.
En 1979, Andrés Kalnay recibió el Premio Nacional de Ciencia. El profesor Horacio Seva vino a Venezuela al culminar su doctorado en Brown University con Leo Kadanoff. Lo conocí en 1975 como un físico teórico y me dio clases en 1976. Poco tiempo después se regresó a Argentina, en donde comenzó a trabajar para el Departamento de Física de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En Buenos Aires, realizó contribuciones a la física de la materia condensada y de los sistemas complejos, criticalidad autoorganizada y teoría evolutiva de juegos de minoría. Después de conocer su fallecimiento, inicié un estudio sobre su vida, actualmente en progreso. Para mi mayor sorpresa, descubrí que su inicio en la física fue como físico experimental de bajas temperaturas y que estuvo vinculado con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC a fines de los años 60. Tiene entonces dos etapas de vida en Venezuela, una como físico experimental y otra como físico teórico. Omar Bernaola fue un egresado del Instituto Balseiro interesado en el estudio de la física nuclear y la física médica. Fue un gran impulsor de las aplicaciones de la física a la medicina. En Venezuela fue profesor de física en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente y posteriormente en las Facultades de Humanidades, Educación e Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Regresó a Argentina a principios de los años 80 e ingresó en la División Radiobiológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estando en la Universidad de Oriente, colaboró en la traducción de las famosas Feynman Lectures on Physics. En la Universidad Católica Andrés Bello dirigió varias tesis de grado de licenciados en educación, mención ciencias biológicas. Obtuvo una patente para sustituir las suturas médicas por películas de copolímeros y así evitar las cicatrices. Conozco poco de la vida del profesor Carlos Alberto Heras. Obtuvo el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata y ejerció como coordinador científico de la Universidad de Oriente en Cumaná. Trabajó en la traducción de varios libros de texto como el volumen 2 y 3 de Marcelo Alonso y Edward Finn, y en conjunto con el profesor Omar Bernaola tradujo las Feynman Lectures on Physics. Ahora pasamos a considerar a los matemáticos argentinos. Rodolfo Ricabarra es un matemático argentino. Vino durante los años 60 para la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo el doctorado en matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. En Caracas dirigió un seminario en topología algebraica. Regresó a Argentina, pero luego volvió a Venezuela, en donde ejerció como profesor en la Universidad de los Andes hasta su fallecimiento. Por otra parte, Víctor Pereira es un matemático experto en análisis numérico y Lázaro Rech tiene un doctorado del MIT y su especialidad es la geometría diferencial. Lázaro Rech llegó a Venezuela en febrero de 1971 y se incorporó al Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas de la Universidad Simón Bolívar. Lázaro Rech recuerda que al llegar enseguida consiguió un apartamento, un sueldo, pagamos las primeras cosas, pudimos establecernos cómodamente y mi trabajo en la universidad resultó extremadamente agradable. La gente me ayudó muchísimo. Encontré un mundo nuevo. Un argentino de esa época era, y quizás sigue siendo, un ignorante muy grande del resto de América. Yo igual o peor, y descubrí un mundo nuevo. Y dice que en Venezuela aprendió a apreciar a la gente, que en muchos sentidos es como uno y que uno no sabía que existía. El profesor Misha Kotlar es un matemático de origen ucraniano argentino que está considerado como uno de los matemáticos más importantes de América Latina. En Venezuela creó un grupo para investigar en análisis armónico y ecuaciones integrales, en donde participó mi profesora, la doctora Cora Sadowski. Cora Susana Sadowski fue hija de dos matemáticos argentinos, Manuel Sadowski, que está considerado como el padre de la ciencia de la computación en Argentina, y Cora Eloísa, Corina Rato de Sadowski. Nació en Buenos Aires el 23 de mayo de 1940. Estudió matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y recibió la licenciatura en matemáticas en 1960. Seguidamente, siguió estudios doctorales en la Universidad de Chicago bajo la tutoría principal del matemático argentino Alberto Calderón, con Antoni Zygmunt como segundo tutor. En su trabajo doctoral estudió las integrales singulares parabólicas.
En 1974, Cora Sadowski, su esposo Daniel Goldstein, su hija pequeña Cora Sol y sus padres llegaron todos como refugiados políticos a Venezuela. Entró a trabajar en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en donde, junto con Misha Kotlar, condujo el seminario en análisis funcional y análisis armónico, y estimuló a muchos jóvenes venezolanos a estudiar matemáticas y abrazar la carrera de matemáticas. Tengo un grato recuerdo de ella y de sus clases en 1975 de variable compleja, serie de Fourier y transformada de Laplace. Falleció en Long Beach, California, el 3 de diciembre del 2010. Manuel Sadowski fue uno de los 7 hijos sobrevivientes de un matrimonio ucraniano oriundo de la ciudad de Ekaterinoslav, actualmente llamada Dnipropetrovsk o Dnipro, que emigró a Argentina en 1905. Recibió la licenciatura y el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, siguió cursos de ampliación en el Instituto Henri Poincaré de París y en el Instituto de Cálculo de Roma. Entre 1939 y 1946 se desempeñó como asistente del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata, y entre 1949 y 1952 estuvo en el Instituto Radiotécnico de la Universidad de Buenos Aires. Luego, entre 1955 y 1966, ejerció como profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Afortunadamente, durante este periodo el clima político reinante facilitó que fuese nombrado vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y le permitió crear en 1960 el Instituto de Cálculo y adquirir para el instituto la primera computadora científica de Argentina. Al igual que muchos otros científicos argentinos, después de la oscura noche de los bastones largos, Sadowski renunció a su cargo. Sin embargo, no se fue inmediatamente del país, sino que con varios colegas fundó la empresa Asesores Científicos Técnicos para prestar servicios de modelos matemáticos computacionales para empresas privadas o públicas. Y, paralelamente, inició una colaboración con la Universidad de la República de Uruguay, en donde un tiempo después fue contratado como asesor. Tiempo después, cuando la situación política en Uruguay se deterioró, Manuel Sadowski quiso retornar a Buenos Aires, pero en su ciudad natal se topó con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y entonces, ante las amenazas a su vida, decidió que era mejor emigrar. Manuel Sadowski llegó a Venezuela en 1974 y encontró trabajo en el Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, en donde enseñó matemáticas, dictó regularmente un curso de política científica basado en parte en las obras de John Desmond Bernal y las experiencias internacionales en estudios sociales de la ciencia como las del Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, y trabajó en problemas de matemática aplicada. Sin embargo, las investigaciones en línea que realicé para este trabajo no lograron determinar cuáles específicamente fueron sus investigaciones. La antropóloga argentina Eve Besuri recordó en varias entrevistas que Manuel Sadowski y José Agustín Silva Michelena influyeron en ella para crear en el CENDES el programa de maestría en planificación del desarrollo, mención ciencia y tecnología. En 1976, Manuel Sadowski publicó un editorial en la revista Acta Científica Venezolana para destacar la importancia que la materia gris de sus habitantes tiene para un país. Encontró que la educación en Venezuela era insatisfactoria, a pesar de que entonces se destinaban 7.000 millones de bolívares, aproximadamente 1.628 millones de dólares estadounidenses, al Ministerio de Educación. Ya cercana a su partida de Venezuela para residir en Barcelona, España, Manuel Sadowski participó en la conferencia internacional Faith, Science and Future, Fe, Ciencia y Futuro, realizada en Estados Unidos, en donde presentó una ponencia en la plenaria Ciencia y Tecnología como Promesa y Amenaza, que fue publicada en la revista venezolana SIC. En ella insistió que los científicos y técnicos de nuestros países periféricos deben desempeñar un papel más importante en nuestras sociedades, cooperando en la elaboración e implantación de proyectos nacionales que cuenten con el consenso participativo de todos los sectores de la población. Con la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de Argentina, Manuel Sadowski ocupó el cargo de secretario de Ciencia y Técnica.
Había nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914 y falleció en esa misma ciudad el 18 de junio del 2005. Su estadía en Venezuela de poco más de 5 años merece contar con un estudio detallado. En esta sección se consideran algunos científicos argentinos que no pueden ser clasificados solamente como físicos o matemáticos, porque tuvieron inclinaciones multidisciplinarias en computación, modelos económicos, filosofía o meteorología. No se dan detalles de Rafael Pastoriza porque todavía no se ha logrado reunir suficiente información sobre su vida y carrera profesional. Sin embargo, puedo decir que se graduó de licenciado en Investigación Operativa en la Universidad Católica Argentina en 1968 y desde 1978 ejerció como profesor asociado de modelos matemáticos e investigación de operaciones en la Universidad Central de Venezuela. Oscar Varsavsky y el físico argentino Carlos Domingo colaboraron en varios proyectos. Varsavsky desde el CENDES, institución creada en 1961, y Domingo desde el Departamento de Cálculo Numérico y Sistematización de Datos que dirigía en la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Juntos trabajaron en el modelaje matemático de sociedades reales y utópicas, incluyendo el primer modelo computable de una sociedad utópica. Carlos Domingo obtuvo la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en 1953. Fue director del reactor nuclear RA-1 de la Comisión de Energía Atómica Argentina entre 1957 y 1960 e investigador en física de reactores. A mediados de los años 70 se trasladó a la Universidad de los Andes en Mérida, en donde fue profesor titular adscrito al Instituto de Estadística Aplicada y Computación y a la Maestría en Estadística Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Falleció en Barcelona, España, en mayo del 2022. Oscar Varsavsky fue un científico muy singular. Sus padres eran de origen ucraniano. Entre 1959 y 1968 repartió su tiempo entre Caracas y Buenos Aires. En Venezuela trabajó primero en el Departamento de Matemáticas de la Escuela de Física y Matemáticas y después en el Centro de Estudios de Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Nació el 18 de enero de 1920 en Buenos Aires y estudió química en la Universidad de Buenos Aires, pero su tesis doctoral fue en un tema de física teórica. Varsavsky inició su vida como científico en 1943 en el Laboratorio de Investigaciones Radiotécnicas que la empresa holandesa Philips organizó en Buenos Aires debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 50, Varsavsky enseñó matemáticas y publicó una serie de trabajos en topología. Durante su primera estada en Caracas en 1961 conoció al estadounidense Edward Peck Holland, que en 1958 con su tesis doctoral del MIT sobre un modelo teórico de la economía de la India inició la experimentación numérica con modelos matemáticos de sociedades. El esfuerzo de Holland animó a Varsavsky y a Carlos Domingo a modelar matemáticamente a una sociedad utópica por primera vez. Un trabajo que posteriormente influyó en el proyecto Bene Utopía 1 de 1967 de José Agustín Silva Michelena. Después de la noche de los bastones largos, Varsavsky renunció a su cargo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y se vino a Venezuela. Por 2 años estuvo trabajando en el CENDES. Luego, en 1968, se regresó a Argentina, donde fundó el Centro de Planificación Matemática. En 1972 trabajó en Lima, Perú, en el Centro de Estudios de Participación Popular. Sin embargo, como su trabajo en Perú no avanzaba como esperaba, en 1976 regresó a Venezuela, vivió en Mérida por 2 meses, pero como estaba enfermo, vino a Caracas y se hospedó en la casa de Manuel Benporat. Sin embargo, sus problemas de salud se intensificaron y los planes de ingresar en el Departamento de Computación de la Universidad Central de Venezuela no se materializaron porque la enfermedad lo obligó a regresar a Buenos Aires, en donde falleció el 17 de diciembre de 1976. Julián Araoz fue un experto en computación e investigación de operaciones y profesor de la Universidad Simón Bolívar.
A mediados de los años 60 estuvo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Computación. En la foto a la derecha lo vemos junto con Óscar Balsavsky y Manuel Benporat en el cuarto de la computadora IBM 1620. Ernesto Hugo Batistella Sacchi fue un matemático, geodesta, lógico y filósofo, nacido en Mendoza, Argentina, el 25 de febrero de 1929. Se graduó de agrimensor en la Universidad Nacional de Cuyo en 1952 y, posteriormente, obtuvo un Master of Arts en Matemáticas en la Universidad de Wisconsin en 1962. Fue jefe del Departamento de Matemáticas en las Facultades de Ingeniería y Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, y desde 1963 estuvo encargado de la supervisión y coordinación de la enseñanza en matemáticas en esa casa de estudios. Fue director del Centro de Estudios Matemáticos de julio de 1969 a 1972 y profesor de la licenciatura en Educación, mención Matemáticas. En 1964 ocupó el cargo de director de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia. Batistella fue un autor prolífico y redactor del Boletín del Centro de Estudios Matemáticos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Hizo un cambio profesional cuando se dedicó a estudiar filosofía en la Universidad del Zulia, especializándose en lógica en 1967. Fue profesor titular de la Universidad del Zulia, director de la Escuela de Filosofía y profesor visitante en el Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Después de su jubilación, en 1980 se sumó al plantel docente de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, en donde ejerció la docencia en filosofía por 15 años en el Departamento de Humanidades de esa universidad y fue miembro del consejo editor de la revista Cuadernos del Sur. Falleció el 12 de junio de 1997. Roberto Álvarez Lloret fue un meteorólogo argentino graduado en la Universidad de California en Los Ángeles. Vino al país en 1955. Primero ejerció como cartógrafo en el Ministerio de Obras Públicas. Luego fue jefe del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Meteorología e Hidrología. También ejerció en la Universidad Simón Bolívar. Fue integrante de un equipo investigador sobre la calidad del espectro solar. 3 ejemplos de empresas argentinas de base tecnológica en Venezuela. INSA Venezuela es una empresa argentina que comenzó a operar en enero de 1993. Llegó a tener 5% del mercado de fibra óptica, infraestructura de nube y data center con 90 clientes. La empresa fue adquirida en el 2007 por la empresa estadounidense Global Crossing y actualmente opera con el nombre de Sirion Technologies. A principios de los años 90, las empresas petroleras argentinas Astra Capsa, Tecpetrol y Pérez Compán participaron con éxito en el programa Apertura Petrolera, ganando los derechos a operar varios campos petroleros venezolanos. Pérez Compán también participó en el programa de exploración de ganancias compartidas. En 1997, el gobierno nacional vendió Sidor en una subasta en donde el ganador fue el consorcio Amazonia, en donde el grupo Techin de Argentina tenía el 40%. Esta empresa fue nacionalizada por el presidente venezolano Hugo Chávez en el 2008. La influencia argentina en la sociedad venezolana durante el siglo XX fue significativa. Además de las contribuciones a las ciencias agropecuarias, las ciencias físico-matemáticas y los aportes de las empresas tecnológicas destacadas en esta ponencia, los inmigrantes argentinos realizaron aportes importantes a las ciencias químicas, la biología, arquitectura, historia, sociología, filosofía, jurisprudencia, psiquiatría, psicología, literatura, música, canto y las artes escénicas, teatro y televisión. Los argentinos contribuyeron a la institucionalización de la ciencia en Venezuela, especialmente en las ciencias agropecuarias,
física, matemáticas y computación, en la enseñanza de la física y la traducción al castellano de textos de física. Realizaron aportes a la puesta en marcha del reactor nuclear RB-1, la física experimental de bajas temperaturas, al entendimiento de los modelos de Ising, a la mecánica clásica contemporánea, mecánica de Nambu, la aplicación de la física a la medicina y en meteorología. En matemáticas realizaron aportes en geometría, topología, análisis armónico, ecuaciones integrales, análisis numérico, matemáticas aplicadas e investigación de operaciones. Iniciaron los estudios de computación en el país. Trabajaron en el modelaje matemático de las sociedades reales y utópicas, incluyendo el primer modelo computable de una sociedad utópica. Vale la pena contar con una investigación global que abarque a todas las disciplinas y áreas mencionadas en el primer punto y presentar una visión de conjunto del aporte argentino en Venezuela, tanto para los argentinos como para los venezolanos. Históricamente, han existido fuertes lazos entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Central de Venezuela, tanto en las ciencias físico-matemáticas como en las ciencias agropecuarias. Sin embargo, hoy día ambas instituciones son ajenas, excepto por la colaboración entre los físicos Pío Arias y Fidel Chapusnik. No existen relaciones institucionales en el siglo XXI. Sería conveniente y productivo revivir los nexos que nos unieron en el pasado y divulgar la historia que nos vincula. Finalmente, debido a la crisis política y económica, hasta agosto del 2023, se registró la salida de cerca de 8 millones de personas de origen venezolano hacia otros países. Según las estimaciones más recientes, en la actualidad residen en Argentina más de 220.000 personas de origen venezolano. Es una inmigración calificada con elevado nivel formativo. 56.2% tiene educación universitaria superior completa. Entre ellos, cerca de 17.000 son ingenieros venezolanos, 2.300 médicos, 1.800 enfermeros y cerca de 10 físicos. A través de la inmigración tenemos una historia común. Quedo agradecido a FEPAI por la oportunidad de exponer este tema en la 12ª Jornada de Historia de la Ciencia. Muchas gracias.